Los cuñados de mi hermana susurraron y se rieron cuando entré sola, me llamaron mujer de carrera que asusta a los hombres. Pero entonces el tío multimillonario del novio se puso de pie, se giró hacia mí, y se inclinó. Un silencio sepulcral siguió. Hola, soy Rowena. Cuando entré sola a la cena de ensayo de mi hermana, susurraron detrás de copas de vino a medio llenar, mujer de carrera que asusta a los hombres. ¿Patética? Mi madre solo sonreía como si estuviera de acuerdo. Mi padre preguntó por qué me había molestado en venir, y viene, ella se rió lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Pero lo que ninguno de ellos sabía era en calidad de quien estaba entrando. Porque cuando el tío multimillonario del novio se puso de pie, se giró hacia mí, y se inclinó, la sala se quedó en silencio. Así que, dime, ¿alguna vez te ha ridiculizado tu propia familia, solo para ver cómo sus sonrisas burlonas se desvanecen cuando la verdad finalmente se revela? Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo esto, y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Llegué a la finca justo cuando el sol se ponía detrás de las colinas de Napa, bañando de oro los setos cuidados y las fuentes de piedra. Mis manos apretaron el volante más de lo que me di cuenta. El mono azul marino que había planchado 2 veces esta mañana, de repente, me pareció demasiado simple, demasiado seguro. Pero fue la vieja bufanda de encaje de mamá la que me ancló, no en la moda, sino en la memoria. El valet se acercó a mi coche, dudando mientras miraba un portapapeles. Entrecerró los ojos, revisó algo, y luego me miró. ¿Nombre?, preguntó, cauteloso. Rowena Ellison. Escaneó de nuevo, más despacio esta vez. No la veo en la lista de invitados, señora. Claro que no. Le di una pequeña sonrisa, salí del coche, y me alisé la bufanda sobre el hombro. Estoy aquí porque mi padre me pidió que viniera. Eso debería ser suficiente. Parecía incierto, pero me hizo pasar. Caminé sola por el sendero de grava, mis tacones silenciosos sobre las piedras. No había comité de bienvenida, ni brazos conocidos, solo el tintineo de cubiertos y un tenue jazz que flotaba desde el jardín. El jardín de la finca se abría como algo sacado de una revista, mesas cubiertas con manteles blancos, guirnaldas de luces cálidas colgadas sobre setos recortados como obras de arte. El lugar estaba lleno de risas de champán, pero no para mí. Viene estaba cerca del centro de todo, elegante, radiante, la novia por excelencia. La familia de su prometido la rodeaba, todo sonrisas y apretones de manos. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, me miró directamente a través, como si yo fuera una ilusión de la luz. Me detuve unos pasos más allá. Mi padre estaba cerca del buffet, bebiendo algo, pero evitó mis ojos. Mi madre me vio, su rostro se tensó lo suficiente como para enviar un mensaje. No me saludó con la mano. Articuló las palabras, ¿por qué estás aquí? Mis dedos rozaron de nuevo el borde de la bufanda. ¿Es esa la solterona?, oí decir a tía Lorna, lo suficientemente alto como para que la gente se girara. Me giré ligeramente, encontrando su mirada. Ella no se inmutó. ¿Y esa bufanda?, añadió, sacudiendo la cabeza. También la llevó en la fiesta de jubilación de tu padre, ¿no? Una risita aguda estalló detrás de ella. Una mujer que no reconocí se inclinó hacia ella y susurró algo. Lorna se rió de nuevo. Ella es la que rechazó a Paul, ¿verdad? Lo asustó con todo ese poder cerebral. Algunas mujeres olvidan lo que los hombres quieren. Me mordí el interior de la mejilla. Mi pecho ardía. Pero no me moví. Simplemente me quedé allí, dejando que el momento pesara más sobre ellos que sobre mí. Hace 3 años, había estado en otro evento familiar. Mi mano estaba entrelazada con la de Paul, y todos sonreían como si fuéramos el sueño americano. Hasta que le oí presumir de cómo algunos chicos no saldrían con Ro, a menos que quisieran una vida sin hijos por la fuerza. Se rió, y dijo que yo era práctica por ahora, pero no hecha para la maternidad. Esa noche, me alejé de él, de la casa, de la idea de que el amor tenía que ganarse a través del silencio. Viene, una semana después, me envió una línea, lamentarás elegir tu nombre en un edificio, en lugar de un nombre en una invitación de boda.
Nunca lo volvió a mencionar, pero tampoco lo olvidó. Me deslicé en un asiento en el extremo opuesto de la cena, lejos de los candelabros, lejos del círculo íntimo. Una brisa traía el aroma de rosas y salmón a la parrilla, pero todo lo que podía oler era distancia. Un pequeño grupo de los primos del novio se sentó cerca. Sus cabezas se giraron. Uno de ellos susurró algo, y luego la risa se derramó de nuevo, ligera pero aguda. Ella intimida a los hombres, dijo alguien, claramente sin importarle si yo oía. Por eso está sola. Demasiado éxito, no suficiente dulzura, intervino otra. Luego una tercera voz, esta vez una chica más joven, quizás una adolescente, quizás deberíamos mover a los niños. Parece amargada. Tomé el vaso de agua que tenía delante, y bebí un sorbo lento. La condensación enfrió mis dedos, mientras el resto de mí hervía. Incluso el personal empezó a mirarme como si yo no encajara del todo. Pedí una servilleta. Uno de los camareros asintió, y luego nunca regresó. ¿Bien? Me senté más erguida, y sonreí como si nada me afectara. Había aprendido a hacer eso en salas de juntas llenas de hombres, que me llamaban cariño, e ignoraban mis ideas hasta que leían mi título. Pero entonces, el ritmo de la fiesta cambió. Pasos resonaron en el camino de piedra detrás de mí, lentos, decididos. La multitud se abrió ligeramente. Un hombre con un traje gris acero acababa de llegar. Mayor, de cabello plateado, su presencia era tranquila pero imponente. Todos lo notaron. Nadie se acercó. Se detuvo a medio paso, sus ojos escaneando el jardín. Luego me miró directamente. Sin dudarlo, caminó hacia mi mesa, sin un solo desvío. Todas las miradas siguieron su camino. Se detuvo junto a mi silla. Por un momento, no dijo nada. Luego, lenta y deliberadamente, inclinó la cabeza. Nadie se movió. Después de la reverencia, fue como si el aire a nuestro alrededor se hubiera plegado sobre sí mismo. El murmullo de fondo tartamudeó y se detuvo. Un tenedor cayó al suelo en algún lugar a mi izquierda, un sonido agudo y discordante en el silencio. La sonrisa de Vienne flaqueó, congelada en su rostro como una máscara que olvidó quitarse. Luego habló. Señorita Rowena, dijo el señor Lasker, su voz tranquila pero clara, resonando en el silencio como una campana en el salón de una iglesia. Es un honor. Apartó la silla vacía junto a la mía y, sin preguntar, se sentó. No respiré, no porque tuviera miedo, sino porque no estaba segura de si debía moverme. Como si, al moverme, aunque fuera un poco, interrumpiera cualquier momento que fuera este. Solo tomó segundos, pero la onda que causó se sintió sísmica. Prácticamente se podía sentir el bamboleo de las mesas, el chapoteo del champán en sus copas. Las caras se giraron, algunas sutilmente, otras no. Una dama de honor susurró algo demasiado fuerte, y luego tosió, fingiendo ahogarse. La mano de mi madre desapareció en su bolso. Conocía ese movimiento, ya estaba enviando mensajes. Oía Vienne comenzar su discurso detrás de nosotros. Su voz, generalmente ensayada y dulcemente suave, se quebró ligeramente en la primera línea. Buenas noches a todos, y gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial, tan especial. El señor Lasker se inclinó hacia mí mientras ella hablaba, no cerca, solo lo suficiente para que yo supiera que era deliberado. Espero que esto no sea demasiado atrevido, dijo, su tono uniforme, conversacional, pero cuando la vi sentada aquí sola, no me pareció correcto. Apreté la mandíbula. Estoy acostumbrada, dije, tratando de mantener un tono neutral. Él soltó una risa suave. Es una lástima, porque dice más sobre las personas que la rodean que sobre usted. Eso me detuvo por un segundo. Giré mi rostro lo suficiente para mirarlo, afeitado, con un traje de carbón oscuro, y un discreto pin plateado en la solapa. No parecía el tipo de hombre que hacía gestos espontáneos, o que tomaba riesgos sociales, especialmente, aquellos que incomodaban a la mitad de una fiesta. Y, sin embargo, aquí estaba. La cena comenzó a trasladarse al interior poco después. El personal llamaba a los invitados para el servicio emplatado, pero nosotros permanecimos sentados unos minutos más mientras otros pasaban junto a nosotros, mirando, susurrando. Incluso mi padre,
que solía evitar el contacto visual como si fuera un deporte, miró brevemente, parpadeó 2 veces, y luego desvió la mirada. Ya no era solo confusión, era sospecha, incertidumbre. El señor Lasker esperó a que nos pusiéramos de pie, luego ofreció su brazo, no de una manera exageradamente cortesana, sino simplemente educada. Y, sin pensarlo demasiado, lo tomé. Dentro, el comedor estaba iluminado con tonos ámbar y música suave. Viene estaba sentada en la mesa principal, su vestido reluciente bajo los candelabros, su sonrisa pegada como barniz fresco. Tomamos nuestros asientos, yo todavía al lado del señor Lasker, y el murmullo se reanudó, aunque notablemente menos entusiasta que antes. A mitad del primer plato, él se inclinó de nuevo. No me recuerda, ¿verdad? Fruncí el ceño. No creo que nos hayamos conocido antes de hoy. Él asintió, satisfecho, como si lo esperara. Hace 2 años, la fundación de mi esposa, el proyecto Atlas, se estaba derrumbando. Fraude interno, mala gestión, un desastre. Estábamos a punto de disolverla por completo cuando alguien intervino discretamente, a través de una empresa fantasma. Sentí que mi mano se detenía sobre los cubiertos. Él continuó, con voz baja y firme. Su firma, bueno, no bajo su nombre, pero reconocí el marco, el diseño estratégico, el plan financiero. Lo había visto antes. Usted salvó toda la operación. Y cuando intenté enviar una carta de agradecimiento, no recibí nada a cambio. Ni siquiera una dirección de remitente. Tragué saliva. No lo hice por el crédito. Eso es lo que lo hizo notable. Dejó su tenedor, y se giró ligeramente hacia mí. He estado buscando a la persona que hizo eso. Y hace aproximadamente 1 mes, finalmente rastreé la estrategia hasta usted. Mi pecho se apretó, no por miedo, sino por conflicto. Nunca quise ser conocida por ese trabajo. Se suponía que sería anónimo. Caridad estratégica sin ataduras. No tenía que decir nada, murmuré. Lo hice, dijo, porque la gente necesita saber cómo es el verdadero valor. Al otro lado de la mesa, la copa de vino de Vienne tembló ligeramente en su mano. Se levantó, hizo tintinear su cuchara en el costado de su copa, y forzó una sonrisa. Me gustaría ofrecer un brindis, dijo. Por el amor, por los nuevos comienzos, y por saber cuándo es el momento de que alguien más se haga a un lado. Las miradas se volvieron hacia mí como pequeñas dagas. No me moví. El señor Lasker levantó su copa, pero no hacia Vienne. Su mirada permaneció fija en mí. Por los tranquilos, dijo suavemente, que construyen cosas que perduran, incluso cuando nadie está mirando. No levanté mi copa, pero lo miré a los ojos, solo por un instante, lo suficiente para hacerla estremecer. Mientras los invitados aplaudían educadamente, algunos a medias, otros confundidos, Vienne bajó de la mesa principal. Caminó hacia nosotros, deliberada y lenta, con esa sonrisa empalagosa aún pintada en su rostro. Se inclinó ligeramente, fingiendo enderezar el dobladillo de mi bufanda. Este no es tu momento, Rowena, susurró entre dientes apretados. No lo arruines solo porque no fuiste invitada. La miré y sonreí, tranquila, centrada. El señor Lasker no perdió el ritmo. Se inclinó de nuevo, esta vez para que Vienne también pudiera oír. Entonces, quizás, dijo, todos necesitamos reconsiderar de quién es este momento realmente. Su sonrisa desapareció como si alguien la hubiera borrado. Giró sobre sus talones, demasiado rápido para ser elegante, y volvió a su lugar, esta vez con los hombros un poco más tensos, la mandíbula un poco más apretada. La cena continuó, incómoda pero ordenada. No más brindis, no más discursos. Mientras los invitados comenzaban a irse, el señor Lasker se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre negro, sellado con oro. Me lo ofreció sin decir una palabra. Lo tomé lentamente, mirando el peso. Mañana, dijo, 9 de la mañana. Creo que querrá ver lo que hay dentro. No explicó más, solo me dio un solo, conocedor asentimiento, y salió a la noche. Me quedé sentada, dejando que la tarjeta descansara en mi palma. Olía tenuemente a cedro y a poder. Lo sostuve todo el camino a casa, todavía en mi regazo cuando estacioné,
todavía sin abrir mientras las luces de la casa se encendían. Ni siquiera me quité los tacones. Simplemente me senté allí, en el borde del sofá, el sobre descansando en mis rodillas como una pregunta que nadie se había atrevido a formular en voz alta. Esa noche, no dormí, solo observé el techo pasar de medianoche a gris. Cuando finalmente llegó la mañana, lo hizo con una cortina constante de lluvia, que hacía que la ciudad pareciera silenciosa, como si incluso Chicago supiera que algo estaba cambiando. Llegué temprano, sola. A pesar del paraguas, mi abrigo se pegaba húmedo a mis mangas. La lluvia había encontrado su camino de alguna manera, del mismo modo que la verdad lo hace cuando intentas mantenerla oculta demasiado tiempo. Respiré hondo antes de entrar en la elegante torre de cristal. La recepcionista se puso de pie, incluso antes de que yo llegara al mostrador. Señorita Rowena, sonrió suavemente. El señor Lasker la está esperando. Por favor, tome el ascensor privado. Era el tipo de vestíbulo que no levantaba la voz, suelos de mármol pulido, una única escultura hecha de cristal fracturado. El silencio zumbaba. El ascensor se abrió en el piso 48. Entré en un mundo de madera oscura, jazz suave, y ventanas que se extendían del suelo al cielo. La vista del lago Michigan estaba enmarcada en gris, el horizonte casi desaparecía entre las nubes. El señor Lasker estaba junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. No se giró cuando entré, pero habló. Siempre pensé que la lluvia era un mejor telón de fondo que la luz del sol. La luz del sol halaga. La lluvia revela. Finalmente me miró. ¿Usted vino? Sí, dije en voz baja. Asintió una vez y señaló un par de sillones cerca de una mesa auxiliar de nogal. Una bandeja esperaba, el té ya infusionando. Sin ayuda, sin cámaras, solo él y yo, y el peso de algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Ir directo al grano, dijo. Le debo más que un té. Cogió una carpeta, de cuero gastado en los bordes. La colocó suavemente sobre la mesa entre nosotros. He seguido su carrera. Cada giro, cada documento, cada vez que llamaron a su silencio frío en lugar de mesurado. Vi a mi esposa en usted. Parpadeé. Rara vez la mencionaba. Incluso en los periódicos, ella era brillante, implacable en el mejor sentido. Pero la gente solo la respetaba una vez que veían su nombre en un ala de un edificio. Usted tocó la carpeta, se aseguró de que su nombre nunca estuviera en nada, incluso cuando debería haberlo estado. Abrí la carpeta. Dentro había un documento que no pude procesar al principio, un fideicomiso legal a mi nombre, creado hace 2 años, firmado, financiado. Lo miré, atónita. ¿Por qué? Él no dudó. Porque la dignidad no debe costar la supervivencia. Me recosté. Él continuó, usted salvó a Atlas cuando yo estaba a días de disolverla. Rechazó discretamente la invitación a hablar, declinó la compensación. Usted dijo, solo haz algo bueno con ello. Bueno, lo hice. Y esperé. ¿Para qué? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta subir como una marea. Para que usted dejara de esperar permiso. La lluvia golpeaba las ventanas detrás de él. En algún lugar abajo, el tráfico avanzaba con un gemido, sin saber que esta conversación estaba ocurriendo. Eso se sentía correcto. Algunos momentos están destinados a vivirse en silencio. No estoy tratando de darle una llave dorada, Rowena, dijo. Quiero saber qué quiere. No venganza. No saldar cuentas. ¿Qué quiere usted que no tenga que ver con ellos? Miré mis manos fijamente. Cuando finalmente hablé, mi voz era baja, segura. Quiero que me vean. Que me vean de verdad. Sin necesidad de alzar la voz para ser escuchada. Él sonrió, no la sonrisa que se da por cortesía, sino la que se da cuando uno se reconoce en otra persona. Bien, dijo. Entonces no grite. Deje que se inclinen. Me senté con sus palabras mientras flotaban en el aire, porque no eran solo consejos, eran instrucciones, un permiso que no había pedido, pero que había esperado años para escuchar. Y entonces algo se rompió dentro de mí, un recuerdo, un momento que había enterrado. Era la noche de mi primera presentación importante. Había estado trabajando en un modelo logístico durante más de un año,
solo para que me dijeran en la mesa de la cena familiar, nada menos, que era lindo. Mi padre se rió y dijo que sonaba ambicioso. Viene resopló en su vino. Nadie quiere una mujer que gane más que ellos, había dicho, a menos que parezca que se lo ha ganado en silencio. Esa noche me lo tomé a la ligera. Lloré en una almohada, mientras enviaba mensajes al profesor que me había ofrecido la oportunidad de hablar en Washington, D.C. Lo rechacé. Mi madre había dicho que ir arruinaría mis posibilidades de ser vista como orientada a la familia. Así que me quedé. Una y otra vez, los elegí a ellos. Y ellos eligieron olvidarme. El señor Lasker sirvió más té. Sus movimientos eran lentos, reflexivos. Hay una gala el próximo sábado. Etiqueta rigurosa. Llena de gente que adora el ruido, pero que entiende el poder silencioso. Me sentiría honrado si viniera como mi invitada. Levanté la vista rápidamente. La cena de ensayo de Vienne era la misma noche. No dije nada de inmediato, pero él lo vio en mi cara. No insistió. Me puse de pie, doblando la carpeta suavemente, y guardándola en mi bolso. Me acompañó al ascensor, no como un multimillonario o un benefactor, sino como alguien que había vivido la experiencia de ser pasado por alto. Y así, el silencio se convirtió en una elección, no en una condena. El cielo se había oscurecido cuando llegué al camino de grava de la finca vinícola. Una ligera lluvia bailaba en el parabrisas, difuminando el brillo de las luces de hadas colgadas por el patio. Me quedé quieta un segundo, viendo a la gente vestida de satén y sonrisas, moverse hacia las puertas de cristal. Me arreglé el pelo en el retrovisor, me toqué las comisuras de los ojos, sin manchas de rímel, sin dudas. Salí sola, aferrándome a una pequeña caja de terciopelo, y un sencillo chal azul marino sobre mi vestido. Zapatillas planas, no tacones. Sabía lo que hacía. El aire olía a lavanda mojada y a dinero. Adentro, un camarero me ofreció champán. Declaín, mientras ajustaba la caja en mi mano. Escuché mi nombre, apenas un murmullo. No pensé que vendría, masculló una prima a otra. Sonreí, la clase de sonrisa que se lleva como armadura. Vienne estaba junto a la chimenea con mamá, ambas vestidas como si estuvieran audicionando para la portada de Modern Manner. Su vestido brillaba en tonos melocotón, y su cabello estaba recogido en un peinado costoso. Cuando me vio, sonrió como si acabara de detectar un bache. «Oh, Rowena, llegaste», dijo, su voz demasiado dulce para ser sincera. Dije que lo haría. «Bueno, es encantador tenerte aquí», intervino mamá. Sus labios no coincidían del todo con el tono. «De verdad, esto significa mucho para tu hermana». Asentí. «Le traje algo». Levanté la caja. «Oh, no tenías que molestarte», dijo Vienne, dándome palmaditas en la mano como si yo fuera su empleada que había traído el tipo equivocado de bagels. Un violinista tocaba suavemente de fondo. La sala se llenó de charlas, tintineo de copas, y esa sutil tensión que solo las familias saben perfeccionar. Cuando alguien tocó una campana para la cena, los invitados comenzaron a moverse hacia las largas mesas rectangulares, bajo un patio cubierto. Me quedé un momento, escaneando los arreglos. Cada mesa tenía delicadas tarjetas con nombres caligráficos. Revisé una fila, luego otra, y finalmente la última. Mi nombre no estaba allí. Un joven camarero con ojos amables me notó dudar. «Señorita, ¿le falta una tarjeta? ¿Puedo traer otra silla?» Antes de que pudiera responder, Vienne se materializó a mi lado. «No, no, está bien», dijo rápidamente, con una mano levantada como si estuviera espantando una mosca. «Puede socializar, ¿verdad?» Me volví hacia ella. «No hay asiento para mí». Vienne parpadeó lentamente. Debe haber sido una confusión con la planificadora. Se inclinó más cerca. «Ya sabes cómo son estas cosas». Mi madre esbozó una sonrisa forzada desde el otro lado del patio, bebiendo su vino. No me llamó, no me hizo señas, solo volvió a una conversación con una tía lejana. Encontré un lugar en el extremo de una mesa cerca de la fuente, al lado de un grupo de invitados que apenas reconocía, viejos amigos de papá, quizás. Un asiento libre. Empecé a tirar de él, cuando una mujer alta,
con un corte de pelo plateado y pendientes de perlas, se acercó. «Oh, eso es para el fotógrafo», dijo, poniendo su mano en el respaldo de la silla. La voz de Viene se extendió por el aire como una cuchilla envuelta en encaje. «Ella está acostumbrada a estar sola, ¿verdad, Ro?» Hubo una oleada de risas. No la miré. No les di la satisfacción. Pero mis manos habían empezado a sudar. «Disculpe», dije suavemente, y me deslicé entre las mesas, hacia el jardín más allá del patio. El aire fresco rozó mis hombros, mientras avanzaba por el sendero de piedra. Encontré un banco cerca de las vides, y me senté inmóvil, aferrándome a la pequeña caja que había pensado darle a Viene. Dentro había un medallón de plata grabado con la fecha en que obtuvo su licencia de enfermera. Lo había ahorrado durante meses, antes incluso de que se enviara el sabe de date, antes de que descubriera que no solo estaba excluida de la fiesta nupcial, sino de todo. Abrí la caja, miré cómo la luz se reflejaba en la cadena, y luego la cerré de nuevo. No lloré, ni siquiera cuando oí las risas detrás de mí, flotando entre las hojas. Solo miré fijamente las hileras de vides, y susurré en voz baja a nadie: «No te ven porque has superado la habitación». Ya no sentía tristeza. Era algo más agudo, como una claridad despojada de ilusión. Pasaron unos minutos, antes de que escuchara el sonido de la grava, de los neumáticos moviéndose. Me giré. Un elegante coche negro se detenía en la entrada. El conductor salió, una mujer de unos 40 años, con el pelo corto, salpicado de canas, y ojos serenos. No miró la fiesta. Caminó directamente hacia mí, y me tendió una chaqueta de smoking, cuidadosamente doblada sobre su brazo. «¿Señorita Rowena?», preguntó suavemente. «Sí. Soy la asistente del señor Lasker. Él envió el coche. Se la necesita de vuelta en la ciudad». Las luces del viñedo parpadearon detrás de mí. Miré una vez más las mesas, la silla que nunca fue mía. Luego me levanté. La puerta del coche se cerró con un suave golpe, y el viñedo se desvaneció en el retrovisor, mientras las luces de la ciudad nos arrastraban hacia adelante. No miré atrás. Dentro, el coche era fresco y silencioso, la clase de tranquilidad que el dinero no podía comprar, solo el poder. Jazz suave sonaba bajo por los altavoces, ese tipo de música instrumental que parecía pertenecer más a un ático que a un vehículo. La asistente, Elise, creo que se llamaba, me ofreció una botella de agua, y luego me pasó una carpeta azul marino rígida. Me pidió que le mostrara esto en el camino, dijo, educada pero indescifrable. La abrí, todavía esperando a medias ver algo ridículo, tal vez un horario para algún truco de fiesta para humillarme aún más. Pero no. Dentro había artículos, titulares, informes de mercado, las primeras patentes de mi compañía, incluso una cita que olvidé haber dado en un diario comercial de 2017, donde había dicho: «La verdadera innovación no grita, sostiene». Mi nombre estaba por todas partes. No el de Viene. No el de nuestra madre. ¿El mío? Quienquiera que fuera el señor Lasker, no solo me había buscado en Google, había hecho una investigación profunda. Y de una manera en que mi propia familia nunca se molestó, él había prestado atención. El coche se detuvo en una entrada privada en el centro, y Elise me acompañó directamente a través de un vestíbulo de cromo y mármol sin siquiera registrarme. Tomamos un ascensor privado hasta la cima. Sin interrupciones, sin controles de seguridad, solo un ascenso suave. Cuando las puertas se abrieron, esperaba a medias una sala de juntas llena de trajes elegantes. En cambio, era él, de pie junto a una ventana del suelo al techo, que se abría al horizonte de Chicago, con las manos en los bolsillos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sin ayudantes, sin un vaso de bourbon, solo un hombre con una camisa impecable y mangas remangadas, que se volvió hacia mí como si hubiera estado esperando toda su vida esta conversación. «Rowena», dijo. «Gracias por venir». No tuve mucha opción, dije, cuidadosamente neutral. Él sonrió ligeramente. «Supongo que no. Pero vino. Eso importa». Me quedé allí, sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a estar en el radar de alguien así, no sin ataduras u obligaciones que vinieran con condiciones. «Sé quién es usted», dijo claramente, caminando hacia la mesa central. «Y sé que ellos no». No pregunté a quién se refería con ellos, ambos lo sabíamos.
El señor Lasker continuó, con voz tranquila pero firme, como si estuviera exponiendo la verdad sobre una mesa que había visto demasiadas mentiras. Su hermana se casa con mi familia mañana. Eso es un hecho. Pero si yo tuviera voz, ella no sería la que se uniría a nosotros. Eso me sorprendió. Me hizo un gesto para que me sentara. No me moví. Él no insistió. En cambio, sacó una carpeta más gruesa que la del coche, y la deslizó sobre la mesa de cristal entre nosotros. He estado observando su trabajo durante años. Discretamente. Con respeto, dijo. No solo invierto en empresas, invierto en mentes. Y la suya es una de las más agudas que he visto en mucho tiempo. Miré la carpeta, todavía intacta. Él añadió, es una invitación. Confidencial. Asesoría. Estamos construyendo una junta de innovación, y la quiero a usted en el centro de ella. Levanté una ceja. ¿Por qué ahora? Su respuesta llegó sin dudar. Porque he visto lo que cuesta el silencio. Y lo que cuesta aún más la brillantez, cuando es ignorada. No hubo presentación, ni palabras ostentosas, solo reconocimiento. El tipo que nunca recibí de la gente que me crió. El tipo por el que dejé de esperar. No hago favoritismos, continuó. Pero confío en los resultados. Usted ha construido en silencio, con resiliencia, sin aplausos. Eso me lo dice todo. Finalmente me senté. Mis manos aún no habían tocado la carpeta, pero mi guardia se estaba rompiendo poco a poco. Él se inclinó hacia adelante. Nos movemos discretamente. Sin títulos públicos. Pero no se equivoque, este papel importa. Influencia sin ruido. Tendrá un asiento. Uno real. Miré por la ventana. Chicago se extendía amplia y viva bajo nosotros. Allá abajo, mi nombre no significaba nada. En ese viñedo, había sido invisible, desechable. Pero aquí arriba, alguien me había notado. No porque rogué, sino porque construí. No dije nada por un largo momento, solo dejé que el silencio respirara. Luego pregunté en voz baja, ¿cuál es el truco? Él sonrió. Que siga siendo exactamente quien es. Eso es todo. Sin ataduras, sin guión, solo un asiento. Tomé la carpeta. No había necesidad de leerla. Ya sabía mi respuesta. Cuando me levanté para irme, Liz reapareció como si hubiera estado allí todo el tiempo, aunque no había hecho ruido. El señor Lasker me acompañó al ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, dijo casi casualmente, una última cosa. Me giré, esperando. Estaré en la ceremonia mañana. Y cuando me ponga de pie, hizo una pausa, no me pondré de pie por viene. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Su sonrisa se hizo más profunda. Pronto lo entenderá. Las puertas se cerraron antes de que pudiera preguntar algo más. Pero algo me dijo que no estaba fanfarroneando. No cuando toda la multitud se quedó en silencio. Al día siguiente, el viñedo parecía sacado de una revista de bodas, manteles de lino color marfil, delicados arreglos florales en tonos suaves, y sillas alineadas con perfecta simetría. Un cuarteto de cuerda tocaba algo delicado, probablemente Vivaldi, aunque no me importó identificarlo. Aparqué en el borde de grava, lejos del círculo de los bolas. Nadie me notó entrar, lo cual no fue sorprendente. Mi nombre no estaba en ninguna lista de invitados, ni se me esperaba. Una carpa blanca cerca de los barriles de vino tenía un cartel que decía regalos. Coloqué el pequeño paquete cuadrado, envuelto simplemente sin etiqueta. No vine a ser vista. Vine a cumplir mi promesa a mí misma, aparecer con gracia, irme sin un espectáculo. Me giré, lista para volver al coche. Pero entonces, antes de que esta pareja comience su viaje juntos, interrumpió una voz, profunda y dominante, me gustaría reconocer a alguien más aquí hoy. Alguien que entiende lo que realmente significa construir algo real. El oficiante parpadeó. El violinista detuvo su arco a mitad de camino. Todas las cabezas se giraron. El señor Lasker se había levantado de la primera fila. Me quedé inmóvil a mitad de paso, un pie en la hierba, el otro todavía en el camino empedrado.
Entró en el pasillo, tan tranquilo como siempre, con su traje a medida, ajustándose el puño como si esta interrupción hubiera sido planeada todo el tiempo. Disculpe, dijo al oficiante, que permanecía mudo en el altar, sosteniendo una delgada carpeta negra. Pero esto no tardará mucho. Luego el señor Lasker se giró lentamente, deliberadamente, y caminó hacia mí. La novia, viene, observaba, con la expresión congelada en una media sonrisa que no podía mantener del todo. Mi madre, con un vestido color champán, que probablemente había elegido meses atrás para máxima atención, se inclinó ligeramente hacia adelante como si le pidiera que volviera. Él no lo hizo. Con cada paso, el aire se espesaba. Los invitados susurraban. Los teléfonos se inclinaban discretamente para grabar. Cuando me alcanzó, se detuvo, me miró a los ojos. Luego hizo algo que me dejó sin aliento. Se inclinó. No un asentimiento. Una reverencia completa, respetuosa, deliberada. Ella es la señorita Rowena, dijo, lo suficientemente fuerte como para que se oyera. Constructora. Visionaria. Mujer de agallas. No hubo aplausos de inmediato, solo silencio. Luego un fuerte crujido, cuando alguien dejó caer una copa de champán cerca de la mesa del pastel. El sonido sobresaltó a la multitud, pero nadie habló. Solo observaban. El rostro de Vienne palideció, como un fantasma. Su sonrisa se contrajo y se desvaneció. Por el rabillo del ojo, vi a mi madre levantarse a medias de su asiento, con los labios entreabiertos como si fuera a objetar. Pero se detuvo y volvió a sentarse. He seguido su trabajo durante mucho tiempo, continuó el señor Lasker, ahora hablándome solo a mí, aunque todos escuchaban. Usted ha construido cosas que importan. Cosas que perduran. En silencio. Con integridad. Eso merece más que el silencio. Quise decir algo, lo que fuera, pero mi voz se atascó en mi pecho. En cambio, me quedé quieta y respiré. Un lento aplauso comenzó. No vi quién lo inició, pero se contagió como una chispa. Luego más fuerte, fila por fila, la gente se unió. No me moví, no por sorpresa, sino porque por primera vez, no sentí la necesidad de encogerme. Alguien detrás de mí murmuró, espera, no es la que decían que no podía mantener a un hombre. Otra voz, más baja pero clara, aparentemente, no necesitaba uno. El aplauso llegó a su punto álgido. El señor Lasker me sonrió suavemente, y luego se giró sin más comentarios, y regresó a su asiento en la primera fila como si nada inusual hubiera sucedido. El oficiante dudó. Vienne se ajustó el velo con manos temblorosas. El cuarteto intentó reanudar, pero la primera nota titubeó. No me quedé. Me di la vuelta, y caminé de regreso hacia el borde del viñedo. No estaba segura de dónde terminaba el camino, pero mis pies sabían que debían seguir moviéndose. Justo antes del estacionamiento, escuché un suave paso detrás de mí. El señor Lasker de nuevo. Me tendió un sobre blanco sellado. No lo abra aquí, dijo en voz baja. Ábralo cuando esté sola. Es su segundo regalo. Luego se fue, sin más explicaciones, sin esperar agradecimientos. Miré el sobre por un largo momento antes de meterlo en mi bolso. No miré atrás a la ceremonia, no miré a mi madre o a Vienne, ni a las filas de invitados que ahora fingían que nada había pasado. Simplemente seguí caminando. Tardé 4 horas en abrir aquel sobre. Y cuando lo hice, tuve que sentarme. La lluvia había comenzado en algún momento después de que llegué a casa. Ni siquiera me había molestado en cambiarme el vestido, todavía colgaba de mis hombros como un signo de interrogación. Mis tacones estaban tirados cerca de la puerta. Había preparado té, pero ya se había enfriado, sin tocar, junto a una vela parpadeante. No sabía qué me asustaba más, lo que podía haber en ese sobre, o lo que podría no haber. Di 2 vueltas por la cocina, y luego otra vez. Me senté en el apoyabrazos del sofá, solo para levantarme y pasear una y otra vez, como si de alguna manera el movimiento forzara la claridad. Ese hombre se había inclinado ante mí en público, frente a Vienne, frente a nuestra madre. Y ahora estaba aquí, sola, con nada más que el eco de ese momento, y un sobre blanco que podría cambiarlo todo, o confirmar que solo había sido una actuación. Finalmente,
Pasadas las 11, me acerqué, me senté a la mesa del comedor, y rompí el sello. Los bordes del sobre estaban húmedos por mis dedos. Dentro, lo primero que vi fue una sola página, manuscrita, con la tinta ligeramente borrosa en la parte inferior, como si la hubiera escrito rápido, con un propósito. La sostuve como si pudiera quemarme. Decía, Rowena, todavía recuerdo la primera vez que leí su propuesta para Atlas Midwest. No solo los números. No solo la ciencia. El alma. Viene imitaba su confianza, pero nunca entendió su valentía. Y hombres como yo, hombres que hemos visto industrias surgir y pudrirse, conocemos la diferencia. Usted no solo presentó un plan. Ofreció un futuro. Lo construyó antes de que alguien le diera permiso. Ese es el tipo de agallas que este mundo necesita ahora más que nunca. No es una vergüenza. Es realeza no reclamada. Cambiemos eso. Tuve que parar. Mis dedos temblaban. Él me había visto. No la versión que mi familia distorsionaba, no la caricatura que no podía mantener a un hombre, o nunca supo su lugar, o era demasiado intensa. No, él me vio a mí. La constructora. La que seguía apareciendo. La que no suplicaba por habitaciones, sino que construía las suyas propias. Debajo de la carta, había una delgada carpeta. Tomé aliento y la abrí. Documentos legales. Parpadeé. Nombrada, Rowena Iliskit. Función, Directora Regional Especial, División de América del Norte, Iniciativa Global de Sostenibilidad Lasker. Efectivo inmediatamente. Autoridad operativa completa. Estipendio ejecutivo de 7 cifras. Discreción internacional. Alcance de proyecto ilimitado. Lo releí 2 veces. Esto no era una nota de agradecimiento. Esto era poder. Este cargo, no solo superaba el título fabricado de Vienne en la junta que ella presumía en LinkedIn, lo superaba con creces. Mi título tenía dientes, financiación, autonomía, legitimidad en un escenario global. Reí en voz baja, casi un suspiro. Habían pasado años tratando de apartarme, en cada cena familiar, en cada presentación de inversión, en cada comentario indirecto sobre quizás simplemente asentarse o dejar que Vienne se encargara del lado comercial. Y ahora, Vienne había suplicado por asociación. A mí se me ofrecía el mando. La versión de la historia de mamá, la hija difícil, la testaruda sin nada que mostrar, estaba a punto de derrumbarse. Y no porque grité. No porque luché. Sino porque los había superado. Porque una persona que importaba, había prestado atención. Volví a mirar los documentos, pasando mis dedos sobre el sello en relieve en la parte inferior. No porque necesitara el dinero, ni siquiera el título, sino porque significaba que no era invisible. Ya no. La lluvia se suavizó contra las ventanas. Y entonces, justo cuando estaba volviendo a doblar los papeles en el sobre, mi teléfono vibró. Al principio no me moví. Pensé que quizás lo había imaginado. Luego, de nuevo, una leve vibración en la mesa de madera. Llamada desconocida. Pero el código de área, Illinois. Familia. Mi estómago se apretó. No quería esto. No esta noche. Aún así, contesté. Hola. Hubo silencio. Luego una inhalación temblorosa. ¿Por qué te eligió a ti? Viene. Su voz se quebró de esa manera que solo dejaba escapar cuando su mundo se desmoronaba. ¿Por qué no a mí? Casi no dije nada, pero luego me oí hacerle una pregunta que nunca pensé que diría. ¿Alguna vez se te ocurrió que él vio algo en mí, mucho antes de que alguno de ustedes se molestara en mirar? Silencio. Viene no respondió, simplemente colgó. Me quedé allí en el sofá otros 10 minutos, la carta todavía abierta en mi regazo, mi té ahora helado, mi corazón de alguna manera en calma. Por primera vez en años, ya no buscaba pruebas. Las tenía en mis manos. No para ellos. Para mí. Esa noche, justo antes de medianoche, un mensaje llegó a mi teléfono. Sin nombre, solo un número que no reconocí. Decía, almuerzo mañana. Azotea del Four Seasons. 10:30 de la mañana, vístase bien.
sin firma, sin explicación. Una parte de mí quiso ignorarlo. Al fin y al cabo, ya había tenido suficiente de sus invitaciones sorpresa, sus desprecios, y sus actuaciones teatrales. Pero el momento era demasiado deliberado, demasiado alineado con el sobre que acababa de abrir. Y la frase vístase bien, eso no sonaba a Viene. Sonaba a Lasker. Así que preparé un vestido cruzado de color carbón y un sencillo collar de perlas. Nada ostentoso, lo suficiente para entrar en una habitación sin disculpas. A las 9:45 de la mañana, conducía por el centro bajo un cielo con el sol temprano y nubes de tormenta residuales. La ciudad estaba tranquila como un domingo por la mañana, aceras limpias, campanas de iglesia distantes, el tipo de silencio que hacía que todo se sintiera como un preludio. Me detuve en el Four Seasons y entregué mis llaves al valet. Mientras caminaba por el vestíbulo, ya podía sentir miradas, sutiles, una sonrisa de un camarero que debió haber sido informado. Pero seguí moviéndome, con la cabeza alta, la espalda recta. Años de ser ignorada me habían enseñado una cosa, el poder de entrar como si ya pertenecieras. Cuando salí a la terraza de la azotea, el viento levantó el dobladillo de mi vestido. Una larga mesa de lino blanco se extendía por el centro del espacio, servilletas impecables, vasos brillantes, una vista que hacía que el horizonte pareciera inclinarse ante la ciudad. Todos ya estaban sentados. Bueno, casi todos. Porque una silla, la del centro de todo, permanecía vacía. La gente me notó de inmediato. La conversación se suavizó. Los tenedores se detuvieron en el aire. Viene, sentada 2 lugares más allá, se quedó inmóvil cuando me vio. Su mano apretó la copa de champán. Mamá, a su lado, esbozó la clase de sonrisa tensa que la gente usa en funerales y eventos de recaudación de fondos. Y mi padre, miró hacia abajo como si examinar la veta de la mesa de repente requiriera toda su concentración. Pero mis pies siguieron moviéndose. Y entonces lo vi, la silla, elegante, acolchada, cubierta con una servilleta blanca. Y sobre la mesa, delante de ella, una placa de plata con mi nombre, señora Rowena Gray, directora ejecutiva. Se me cortó la respiración. El señor Lasker estaba de pie detrás de la silla, con las manos ligeramente apoyadas en el respaldo. Rowena, dijo, con voz tranquila y clara. Estábamos esperando. Todas las miradas me siguieron mientras me acercaba. Incluso el personal de servicio se había detenido. Me detuve junto al asiento, no por dudar, sino por algo más pesado, toda una vida siendo la extra, la ignorada, la que se queda para el final. Y ahora estaba aquí, no solo invitada, sino en el centro de atención. Me deslicé en el asiento. Viene no parpadeó, pero la vena de su cuello palpitaba. El señor Lasker levantó su copa y se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir, comenzó. El brunch de hoy es oficialmente un brindis de despedida para los recién casados. Miró a Viene y a su esposo, quienes forzaron una sonrisa. Pero extraoficialmente, hoy se trata de otra cosa. Se giró hacia mí. Durante años, dijo, he visto a líderes surgir de los lugares más esperados, pedigríes, escuelas preparatorias, portafolios pulcros. Pero ocasionalmente, si tienes suerte, encuentras a un líder que no se anuncia a sí mismo. Uno que escucha más de lo que habla. Uno que aparece incluso cuando ha sido apartado. Señaló la placa con mi nombre. Esta semana, he nombrado a Rowena Gray como directora ejecutiva de nuestra iniciativa global de sostenibilidad. Tendrá plena discreción, alcance internacional, y mi respaldo directo. Porque el liderazgo, añadió, no se hereda. Se revela. Un educado murmullo de aplausos recorrió la mesa, pero no de mi familia. Mamá miraba fijamente su copa de vino, como si pudiera ofrecerle una vía de escape. Papá la miró, luego bajó la vista de nuevo. Viene se quedó rígida, su esposo susurrándole algo al oído. Su mandíbula se contrajo. El señor Lasker levantó su copa de nuevo. Por la claridad. Y por reclamar su asiento. Brindamos. Mientras tomaba un sorbo lento de café, dejando que el momento se asentara, sentí que alguien se inclinaba desde mi derecha. Era mi hermano, el que había permanecido en silencio durante la mayor parte de este viaje, siempre jugando la carta neutral. No me miró,
solo murmuró, apenas audible, acabas de hacerte enemigos de por vida. Sonreí educadamente, y luego busqué el sobre en mi bolso. Había estado allí toda la mañana, su peso de alguna manera más pesado de lo que debería haber sido. Mientras mis dedos se cerraban alrededor de él, no me apresuré. Dejé que el momento respirara. Los platos del brunch estaban casi todos recogidos. Los camareros se movían silenciosamente entre las mesas, rellenando café, ofreciendo fruta fresca que nadie tocaba. El sol se filtraba a través de los paneles de cristal de la azotea, capturando diminutas motas en el mantel de lino, como si estuviera iluminando el centro del escenario. Coloqué el sobre junto a mi café, sin decir una palabra. Los ojos de Bryson lo encontraron de inmediato. Levantó una ceja, no con curiosidad, sino con sospecha. Mi madre, al otro lado de la mesa, mantuvo la mirada fija en sus manos entrelazadas, como si pudiera volverse invisible a voluntad. Viene, soltó un suspiro corto y exasperado, y murmuró algo por lo bajo, probablemente otro aquí vamos de nuevo. Pero fue el señor Lasker quien se quedó completamente inmóvil. Vio el sello, el mismo que estaba grabado en cada documento confidencial compartido dentro de su círculo de inversores, y no parpadeó. Dejó su champán, dobló su servilleta con precisión, y me dio un silencioso asentimiento, no de permiso, sino de reconocimiento. Abrí el sobre. Dentro, cuidadosamente apilados, estaban los contratos firmados y notariados. Desdoblé la página superior y la deslicé por la mesa, hasta que se detuvo frente al señor Lasker. Él no la tocó de inmediato, solo escaneó las primeras líneas. Luego sus labios se estiraron hacia arriba, no en una sonrisa, sino en algo más firme, más seguro. La tinta está seca, dije, mirándolo a los ojos. Él se volvió hacia el novio, quien parpadeó, confundido, y luego se inclinó para leer. El rostro del joven se iluminó por etapas, confusión, luego comprensión, luego una especie de asombro silencioso. Espera, eres la inversora principal. Asentí una vez. Con efecto inmediato, asumo la presidencia de la Junta de Atlas Green, y de la iniciativa Lasker Lee. La autoridad plena ya ha sido transferida. Un suave murmullo recorrió la mesa. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par antes de que tomara su vaso de agua con una mano temblorosa. Mi padre soltó una risa seca y nerviosa. Esto no puede ser en serio. Es muy serio, dijo el señor Lasker sin mirarlo. Y muy merecido. Viene se quedó congelada, su tenedor colgando en el aire. Lo dejó lentamente, y luego forzó una risa que no llegó a sus ojos. Siempre quisiste arruinarme, ¿verdad?, dijo amargamente. No podías soportar verme feliz. Esperaste este fin de semana para humillarnos. La miré, no con crueldad, ni siquiera con frialdad, sino con claridad. No te arruiné, Viene. Simplemente dejé de permitir que me borraran. Mi voz no se alzó. No la necesité. El silencio alrededor de la mesa hizo el trabajo por mí. Bryson finalmente se recostó, sacudiendo la cabeza. Increíble. Así que todo este acto, fue solo para vengarte de nosotros. No, dije en voz baja. Esto no fue un acto. Fue una reivindicación. Doblé el sobre vacío, lo guardé en mi bolso, y empujé mi silla hacia atrás con calma y determinación. Luego me giré hacia el señor Lasker. Gracias por la oportunidad, dije, extendiéndole la mano. Él la tomó con firmeza. No, gracias a usted. Por su visión y su contención. Nunca había visto a alguien atravesar el fuego tan silenciosamente. Asentí una vez, y luego me di la vuelta para irme. No me molesté en mirar atrás para ver las reacciones de mis padres, o las manos temblorosas de Viene aferrando su copa. Que lo procesaran como necesitaran. Ese capítulo estaba cerrado. Al pasar por la esquina de la terraza de la azotea, escuché un tenue sonido de aplausos. Solo una persona. Miré de reojo. Una mujer de unos 60 años, cabello plateado corto y un chal de terciopelo. La recordaba, una vieja amiga de la familia, quizás una prima. Sus ojos se encontraron con los míos, y me dio el más leve asentimiento, no de lástima, sino de solidaridad. Sonreí débilmente, y luego seguí caminando. Las puertas del ascensor se abrieron,
y entré sola. Cuando se cerraron detrás de mí, solté el aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo toda la mañana. Mi reflejo en las puertas de metal cepillado no parecía el de alguien que acababa de quemar un puente. Parecía el de alguien que había construido el suyo propio. Y finalmente lo cruzó. Salía la luz del sol, justo cuando las nubes se movían sobre el Four Seasons. El aire se sentía diferente, más ligero. Quizás. O quizás solo era yo. ¿Sola? Sí. Pero nunca pequeña.